Proyecto integrador de la semana 4 del módulo 8 de la prepa línea C. Anteproyecto de investigación y reflexión. Con el tema, la diversidad cultural y su relación con los derechos humanos. Mi nombre es Juan José Anguiano Córdoba. Pertenezco a la generación 18. El nombre de mi facilitadora es Nancy Guadalupe Silva García. Este estudio debe determinar si existe realmente una relación entre la diversidad cultural y los derechos humanos, ya que para que dicha relación pueda darse entre la diversidad cultural y los derechos humanos, deben de existir vínculos muy estrechos. La diversidad cultural debe de velar por el respeto a la persona humana y por el respeto al derecho de expresión. También la diversidad cultural no puede estar encima de los derechos humanos. Debe de existir un principio de igualdad. Pero todo eso nos va a servir para determinar dicha relación. Analicemos estas imágenes que hablan por sí solas. Esto es diversidad cultural. Vemos gente marchando en contra del aborto, pero también vemos gente a favor del aborto. Incluso vemos niños, vemos que hay clínicas. Esto es diversidad cultural. ¿Qué implicaciones tendrán los derechos humanos sobre esto que está pasando en el mundo? Creo que son muy negativas porque siguen matando seres inocentes. También se ha comentado antes que los derechos humanos y la diversidad cultural van de la mano. También se ha dicho que tienen vínculos que los relacionan entre sí. Pero asimismo es importante mencionar que entre los derechos humanos y la diversidad cultural existen diferencias que los ponen en contra uno del otro. Debemos recordar que los derechos humanos son humanos y siempre van a tener que ver con el respeto y la dignidad de las personas. Y siempre van a velar por esos derechos. Por otro lado, los derechos culturales son aquellos que permiten ejercer a las personas sus propias prácticas culturales. Aunque es bien sabido que hay ciertas prácticas culturales que van en contra de los derechos humanos. Y ahí es donde encontramos el problema principal entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Ya que los derechos humanos nunca van a estar de acuerdo cuando se trate de pisotear la dignidad de las personas y mucho menos cuando esté en juego la vida de las personas. A su vez, vivimos inmersos en una cultura que transgrede los derechos humanos de manera sistemática. No solo en el ámbito individual, sino también y de manera muy acusada en el estructural e institucional. A veces con el silencio. La mayor parte de las veces para proteger los intereses del imperio y las empresas multinacionales bajo el paraguas de la globalización neoliberal. Resumimos que el problema principal entre los derechos humanos y la diversidad cultural es el siguiente. La diversidad cultural no se apega a los derechos humanos. Hasta este punto de la investigación se ha analizado que existen ciertas implicaciones entre los derechos humanos sobre la diversidad cultural. También se ha establecido que existe un problema principal entre los derechos humanos y la diversidad cultural. Continuando con nuestra investigación, vamos a analizar los objetivos de esta investigación. Y el primer objetivo es determinar si los derechos humanos
perjudican la diversidad cultural. El segundo objetivo de nuestra investigación es conocer si la diversidad cultural es utilizada como pretexto para transgredir los derechos humanos. Y el tercer y último objetivo de investigación es identificar si la diversidad cultural perjudica a los derechos humanos. Analicemos nuestro primer objetivo de investigación. Determinar si los derechos humanos perjudican la diversidad cultural. Y para eso, hagamos la siguiente pregunta. ¿Los derechos humanos provocan que los pueblos cambien su cultura? ¿Realmente derechos humanos ha influido en aquellos pueblos donde la gente es pisoteada? Cuando vemos gente viviendo en la pobreza, sin derecho a la salud, en condiciones insalubres, sin calidad de vida, gente abusada por el gobierno. ¿Y qué diremos de los casos de violencia contra las mujeres, que cada vez van más a la alza? O cuando vemos un pueblo sin democracia. ¿O qué decimos del pueblo de Cuba, que no tiene ni la más mínima idea qué son los derechos humanos? ¿Podemos decir o podemos contestar esta pregunta? ¿Y cuál sería la respuesta? No lo vamos a negar, o no lo voy a negar. Los derechos humanos han logrado cambiar ciertas prácticas de distintas culturas que han decidido sujetarse a los derechos humanos, pero hasta el momento los derechos humanos no han logrado tener el peso suficiente para cambiar todas las culturas, ya que en la mayoría de los pueblos indígenas son más importantes sus tradiciones y costumbres que el respeto a los derechos humanos, hablando de los pueblos del pueblo indígena. Incluso, ahora hablando de los países, un ejemplo, Cuba. Hay países que pisotean los derechos humanos de las personas sin que nadie haga nada. Incluso el Comité de los Derechos Humanos no pueden intervenir. Así que resumamos esta respuesta. ¿Los derechos humanos provocan que los pueblos cambien su cultura? ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta sería no. Porque vemos que la violencia cada día va más en aumento. Dígase pueblos, dígase países, dígase culturas. Segundo objetivo, conocer si la diversidad cultural es utilizada como pretexto para transgredir los derechos humanos. ¿Cómo se sienten las personas cuando la diversidad cultural las obliga a realizar actos fuera de los derechos humanos? En primer lugar, las personas que defienden la diversidad cultural, aún sabiendo que transgrede sus derechos humanos, no lo ven como una obligación realizar actos fuera de los derechos humanos, ya que ellos lo hacen voluntariamente y lo ven como un acto heroico. En estos casos, ignorar su cultura para sujetarse a sus derechos humanos les haría sentirse mal e indignos de su cultura y origen. En algunos casos también aumenta su autoestima seguir la diversidad cultural, aún sabiendo que va en contra de sus derechos humanos. Tercer objetivo, identificar si la diversidad cultural perjudica los derechos humanos. La pregunta es, ¿la diversidad cultural es un mal para la sociedad? Todo individuo tiene el derecho de ejercer su propia creencia y sus propias prácticas culturales que él desee, siempre y cuando no transgreda derechos humanos, ya que cuando eso pasa, se convierte en un mal para la sociedad. Desde el momento que una cultura transgrede el derecho a la vida o a la dignidad, está dañando a la sociedad. Incluso hay países donde sus culturas dañan a la sociedad, transgrediendo derechos humanos, como es el caso del país de Guatemala, donde el tipo de cultura, según
ciertos informes se discrimina a la mujer. La nota dice, las mujeres con frecuencia son discriminadas en el ámbito de la salud, en el acceso a la educación, en el mercado laboral y en la esfera de la participación política y toma de decisiones, con las consiguientes repercusiones negativas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿la diversidad cultural es un mal para la sociedad? Cuando transgrede derechos humanos, sí se convierte en un mal para la sociedad. Las razones por las cuales es necesario investigar la diversidad cultural y su relación con los derechos humanos son las siguientes. Es importante preservar y promover la diversidad cultural, aun cuando vaya en contra de nuestras ideologías, ya que es un derecho humano que toda persona tiene. Sin embargo, también es importante investigar si la diversidad cultural tiene una buena relación con los derechos humanos. En primer lugar, y como primera razón para investigar si la diversidad cultural respeta los derechos humanos, es por el derecho a la vida. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. ¿Realmente la diversidad cultural está respetando el derecho a la vida? Sería importante indagar en cada una de las distintas culturas que hay en nuestras comunidades, colonias y pueblos cercanos, si en realidad la diversidad cultural está respetando dicho derecho humano. Por eso considero la importancia de hacer una investigación respecto al tema de la diversidad cultural y su relación con los derechos humanos. La segunda razón por la cual se debe investigar a la diversidad cultural con su relación con los derechos humanos es la siguiente: el derecho a ser tratados dignamente. Nadie será sometido ni a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es importante indagar en la diversidad cultural si realmente está respetando la dignidad de las personas o si se usa la diversidad cultural como pretexto para vulnerar dicho derecho. Considero estas dos razones como importantes para realizar una investigación a fondo sobre la diversidad cultural, porque ninguna cultura, por más importante que sea, tiene ningún derecho de transgredir los derechos humanos de ninguna persona. Y sería importante que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hiciera algo al respecto y pusiera un alto de existir violaciones a los derechos humanos. Es importante determinar el alcance geográfico de la investigación. ¿Con qué lugares vamos a empezar como punto de partida para esta investigación? Sería la comunidad, la colonia y el pueblo. ¿Qué cantidad de personas participarán en la investigación? Calculamos un aproximado. En la comunidad 1000, en la colonia 4100 y en el pueblo 2000. Metodología. Voy a utilizar la cuantitativa. Voy a buscar cantidades. Por ejemplo, ¿cuántos pueblos, personas o comunidades han modificado o eliminado sus costumbres culturales por la adjudicación de los derechos humanos? Y al final dejo referencias utilizadas para este anteproyecto. También, por último, comento que fue una experiencia buena realizar una investigación en las ciencias sociales sobre la diversidad cultural y su relación con los derechos humanos, ya que aprendes cosas nuevas que a veces tú ignoras, que ahí están, pero no les pones atención. También te das cuenta que a veces
No todo lo que gira a tu alrededor está bien. Y es de preocuparse. Fue una grata experiencia porque me va a ayudar a futuro a seguir realizando investigaciones.